Hola, les doy la bienvenida a esa segunda clase de herramientas para el estudio bíblico. Espero que todo vaya bien en sus vidas. Deseo las mejores bendiciones de Dios en sus vidas. Quisiera principiar haciendo una oración. Dios de amor y misericordia, te damos gracias porque tú nos acompañas, porque tú estás con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú veas con misericordia nuestras vidas, el tiempo de estudio que dedicamos en ese momento, y nos inspires a través de tu Espíritu Santo para poder encontrar un aprendizaje útil para nuestras vidas y para nuestras comunidades. Te rogamos que nos bendigas de manera personal, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios. Todo lo dejamos en tus manos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Iniciaremos la clase de este día haciendo una revisión de la tarea que se dejó en la clase anterior, que estaba referida a análisis de textos bíblicos. Uno de los ejercicios que tenían que realizar era analizar el texto de Lucas capítulo 4 versículos 1 a 13. No vamos a revisar el total de la tarea, solamente una parte de ella para que podamos ir viendo cómo se hacen esos ejercicios. En primer lugar, se pedía dividir el texto bíblico en cuanto a personajes. Podemos encontrar que en los evangelios principalmente encontramos a un personaje que aparece en muchos de los textos y es el narrador, quien nos está contando la historia. En ese ejercicio el narrador está en color azul. Después encontramos dos personajes que están claramente descritos. Uno es el diablo, cuyas intervenciones están en color rojo, y el otro es Jesús, cuyas intervenciones están en color verde. Además de esto, encontramos también un personaje que no es tan explícito, pero que también participa dentro de la acción, y es el Espíritu. El Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Bien, tenemos así ya dividido nuestro texto en personajes. Se había pedido también que pensáramos acerca del humor de cada uno de los personajes, que pensáramos también en el espacio en el cual sucede esta historia. Esta historia sucede en el desierto, y el desierto tiene un significado muy especial en el texto bíblico, ya que se utiliza para simbolizar lugares y espacios de prueba, donde los personajes son probados en su fe, y de esa manera pues Jesús también va al desierto para ser probado. Bien, pasemos ahora a la siguiente parte de la tarea. Se explicó en la clase anterior lo que era un quiasmo y se dejó un ejercicio corto, tal vez no tan sencillo, pero a través de la imagen que estamos viendo en ese momento podemos darnos cuenta que no era tan difícil a final de cuentas. En este quiasmo encontramos cómo hay palabras que se van repitiendo al principio y al final de este versículo número 11. Por ejemplo, la tierra, la simiente, el fruto, y el mensaje central es que haga. Es decir, ese versículo está construido de tal manera que el énfasis principal es precisamente ese, que la tierra produzca. De esa manera, pues, vamos a ir entendiendo y tal vez en el futuro cercano vamos a ir identificando también algunos otros pasajes que están escritos con esta misma estrategia literaria. Hay muchos quiasmos en el texto bíblico. A veces cuando leemos no ponemos atención o pensamos que el escritor está repitiendo las ideas, cuando en realidad esta era una estrategia literaria de la época para poder reforzar una idea central. La última parte de la tarea era sobre un texto poético.
en el cual buscaríamos nosotros las metáforas que están incluidas dentro de estos versículos en Proverbios 23, 29 al 35. Encontramos expresiones como ¿para quién será el ay? El ay nos va a referir al dolor. Entonces, en esta primera parte del versículo 29 encontramos metáforas referidas al dolor y a las peleas, a las disputas. En el versículo número 30 se nos explica también que se habla acerca de las personas que abusan del alcohol. En el versículo número 31 hay una advertencia, dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente. Y después en el 32 tenemos otras metáforas. Al final, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. En realidad sabemos, pues, el vino es una bebida, no es un animal que pueda inyectar un veneno, pero el escritor se vale de estas ideas de un reptil muy conocido en esa época para explicar cuáles pueden ser las consecuencias del abuso del alcohol. Y por último, entre los versículos 33 a 35, habla acerca de la condición que llegan a experimentar las personas en etapas avanzadas del alcoholismo. Nos va a decir en el versículo número 33 que las personas empiezan a ver visiones, se conoce eso técnicamente como delirium tremens, hablarán perversidades. Sabemos que hay personas alcohólicas que hablan cosas bastante feas. El versículo número 34 con metáforas que se refieren a estar en una embarcación dentro del mar, dice: están muy mareados y no pueden sostenerse en pie. Y en el versículo número 35 las metáforas que se refieren a la triste condición de una persona cuando entra en una condición así. Dice: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, y al final, y cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Bien, como este texto podemos encontrar muchos otros textos en la Biblia en los cuales se nos dé una explicación de algún tema a través de figuras que nosotros conocemos muy ampliamente y que nos permiten entender el texto de una forma más clara. Bien, vamos a detenernos aquí en cuanto a la revisión de la tarea. En la clase de hoy vamos a tomar dos temas. Uno es lo que se refiere a herramientas audiovisuales y el segundo tema está referido a la Biblia como un libro de meditación comunitaria. Vamos por el primero, herramientas audiovisuales. En la actualidad existen ya bastantes recursos que nosotros podemos utilizar para apoyarnos en el conocimiento del texto bíblico y para poder entenderlo de una mejor manera. Hay libros, hay diccionarios, hay escritos en internet que podemos nosotros también acceder, pero en particular quiero presentarles un recurso que es bastante valioso por la alta calidad en cuanto a sus contenidos. Es un estudio de grabación que se llama proyectobiblia.com. En inglés es Bible Project, pero tienen ya una versión en español que es accesible para cualquier persona que hable ese idioma y ustedes pueden encontrarlo directamente en esa dirección de internet, proyectobiblia.com. Considero que en ese momento es una de las mejores herramientas gratuitas que podemos nosotros encontrar en la internet para apoyarnos en el estudio, ya sea para una clase de seminario o ya sea de manera particular, de manera personal, para ampliar nuestro conocimiento del texto bíblico. Este es un vistazo al sitio web. En la página principal ellos explican cuál es su misión como proyecto y dicen:
Creemos que la historia de Jesús tiene el poder de transformar completamente tanto a personas como a comunidades. Entonces, no son una organización que esté ligada a una iglesia en particular, pero sí son una organización cristiana que está enfocada en la divulgación del texto bíblico. Cualquier denominación de las iglesias cristianas o protestantes pueden hacer uso de esta información, ya que ellos no entran en cuestiones teológicas denominacionales, sino que presentan de una manera muy amplia y experta el texto bíblico a partir de los lenguajes originales, pero también de una forma muy accesible. Y su misión, a final de cuentas, es cristocéntrica para poder entender el mensaje del texto bíblico. De manera amplia, el contenido de este sitio web está dividido en estas 5 secciones que se marcan en el recuadro en rojo. Vamos a ver muy rápidamente cada una de ellas. La sección Ver está referida a una gran cantidad de materiales en video que ellos han desarrollado, en los cuales hay una introducción de cómo empezar a leer la Biblia. Después tienen temas bíblicos. Después, a manera de diccionarios audiovisuales, tienen estudios de palabras específicas del hebreo y del griego, y son videos muy accesibles para todas las personas. Y al centro de esa sección están Antiguo y Nuevo Testamento. Son muy importantes esas 2 secciones, ya que hay videos específicos para cada uno de los libros de la Biblia. Es muy útil que podamos conocer y poder localizarlos de manera sencilla, de tal forma que para clases dentro del seminario o para el estudio personal podamos consultar, ver esos videos y tener un mayor entendimiento del contexto en el cual se escribe algún libro de la Biblia y el contenido del mismo. Tienen también una sección de colecciones de libros y comentarios visuales. Cada uno de estos recursos puede ser explorado. De hecho, les pido que lo exploren de manera detallada, de tal forma que puedan entender qué contiene cada una de las secciones y en el momento en el que requieran hacer una consulta, puedan dirigirse al lugar adecuado. La sección de recursos complementa los recursos en video con artículos, preguntas de estudio, planes de lectura y algunas descargas que pueden ser útiles. Les invito a que echen un vistazo a cada una de estas subsecciones. Tienen además una sección de podcasts en los cuales se discute de una manera más amplia cada uno de los temas que se presentan tanto en video como escritos dentro del sitio web. La manera en la cual ellos han trabajado a lo largo de los años es todo principia con una conversación en podcast que se graba, se va desarrollando esa conversación y al final se genera un producto, un video, un escrito, un artículo. Todo principia a través de los podcasts y es muy interesante en muchos de los casos poder acceder a estas conversaciones. En esa siguiente sección explican un poco acerca de ellos, cómo se formaron, cuál es su misión y cuál es el alcance que tienen hasta este momento. Y por último hablan acerca de que ese es un proyecto que se sostiene a través de las donaciones que las personas hacen desde diferentes partes del mundo, es decir, están financiados a través de las personas que ven el material, les gusta y desean contribuir de una manera más puntual al trabajo que se está realizando. Actualmente el proyecto Biblia está en más de 20 idiomas y mantiene una muy buena calidad y una buena línea de enseñanza bíblica y es bastante recomendable.
Yo les recomiendo a ustedes que mantengan esta como una herramienta fundamental para su estudio bíblico en las siguientes clases aquí en el seminario y de manera personal también, de tal manera que puedan acceder a información de muy buena calidad en un formato muy accesible y puedan ustedes informarse sobre el texto bíblico. Además del sitio web, tienen ellos también un canal de YouTube donde tienen principalmente pues los videos y los podcasts en video, en el cual se pueden encontrar todos los materiales que ellos han desarrollado a lo largo del tiempo. Esta es una vista de su canal de YouTube donde, si así lo consideran, pueden suscribirse y empezar a recibir también los materiales que se van produciendo a lo largo del tiempo. Y aquí hay una vista de las listas de reproducción de videos que tienen ellos en su canal. De forma muy particular, la sección de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento son secciones que estaremos nosotros usando a lo largo de los siguientes cursos para el tiempo en el cual empecemos a estudiar grupos de libros bíblicos o libros de la Biblia en particular. No es la única herramienta audiovisual que está disponible. Sin embargo, considero que es la herramienta libre que tiene la mejor calidad en cuanto a sus contenidos, que es ampliamente desarrollada en el presente, es decir, va creciendo en cuanto a su información y además mantiene una enorme claridad para explicar cada uno de los temas que se presentan en los videos. Guárdenla como una de las herramientas importantes para no solamente para esa materia, sino para el resto de sus materias en el seminario. Y en la medida en la que vayan ustedes conociendo más, pues irán incorporando otras herramientas audiovisuales que vayan encontrando en el camino. Sería importante también que si encuentran otra herramienta audiovisual, la compartan con el resto del grupo de tal manera que se pueda enriquecer esta biblioteca de herramientas. Bien, ahora llegamos al momento en el cual vamos a hacer una pausa en este video. En la descripción de este video y en el sitio de WhatsApp de la clase está publicado un video que es necesario que se vea en este momento. El video se llama La Biblia como literatura de meditación judía. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del video y también en el sitio de WhatsApp de la clase. Véanlo y después de verlo continuamos con la clase. Regresamos entonces después de haber visto este video y no vamos a ahondar, puesto que el video es bastante claro y directo en su mensaje, pero vamos a resaltar dos elementos particulares que es necesario que los consideremos también como herramientas propias para el estudio bíblico, no solamente en esta clase, sino para nuestra vida como pastores y pastoras o como miembros de iglesia. Es necesario que consideremos estos dos puntos principales. Y están en este título que estamos viendo en este lugar. La Biblia es un libro escrito como literatura comunitaria. Es decir, aunque principalmente nosotros leemos el texto bíblico por nuestra cuenta, en realidad el texto bíblico está escrito para leerse en comunidad. Podemos nosotros recordar que en la antigüedad prácticamente muy pocas personas tenían acceso al texto bíblico para tenerlo en su casa. Los rollos que se utilizaban estaban en sinagogas o estaban en algunas casas de personas que tenían mucho dinero, pero la comunidad se reunía para escuchar la lectura de la palabra. Entonces, los escritores del texto bíblico
utilizan estrategias específicas para que esa escucha del texto bíblico sea más sencilla de entender y más sencilla de memorizar en un grupo, en una comunidad. Entonces, esta es nuestra siguiente herramienta que vamos a aprender y que vamos a agregar a nuestra biblioteca de herramientas. La Biblia está escrita para que sea leída de manera comunitaria. Entonces es necesario que nosotros empecemos a buscar los medios en los cuales podamos leer la Biblia de manera personal, pero mucho más importante, de forma comunitaria. Y la segunda herramienta que aparece aquí es: la Biblia es literatura de meditación. Es decir, la Biblia no es para leerse una sola vez y entonces ya no sabemos el contenido de la misma, sino es literatura que está diseñada para que la leamos, la releamos, la meditemos, la platiquemos con otras personas, de tal manera que sus significados se vayan enriqueciendo al paso del tiempo, de tal manera que su significado se vaya fijando en nuestra memoria al paso del tiempo. Entonces, esa es nuestra tercera herramienta que presentamos en la clase de hoy. La Biblia es una literatura de meditación. Es necesario que empecemos a poner en práctica también esta herramienta. Es necesario que no solamente leamos la Biblia, sino que también la meditemos. Aquí aparecen algunas sugerencias de cómo podemos empezar a hacer esto: leer en comunidad y meditar. Se puede hacer en familia, buscando o creando un grupo de barrio o un grupo escolar para este fin, y en la comunidad de fe. Buscar que haya espacios en los cuales la meditación del texto bíblico no sea solamente una exposición de una persona hacia el resto de los demás, sino un espacio en el cual todas las personas puedan participar en una discusión, en un enriquecimiento de lo que se entiende del texto bíblico. A eso se refieren estas siguientes herramientas de la Biblia. Es literatura judía de meditación comunitaria. Son fundamentales estas dos herramientas para que nosotros podamos entender, pero también aterrizar el conocimiento del texto bíblico. Bien, hemos aprendido entonces en esta clase 3 herramientas: herramientas audiovisuales, herramienta de lectura comunitaria de la Biblia y herramienta de meditación del texto bíblico. Pasamos ahora a la tarea de la semana. De igual forma, la tarea se encuentra descrita en la descripción de este video y ha sido enviada también en el chat que tiene el grupo actual de la materia. Realicen esa tarea por escrito, por favor. Envíenla de manera particular a mi WhatsApp, de tal forma que podamos continuar con el resto del curso. Es fundamental que realicen sus tareas y las envíen. Si no se realizan las tareas, entonces van a ir atrasándose en el conocimiento y en el aprovechamiento del curso, y también pues su calificación verá reflejado ese retraso y esa falta de aprovechamiento en cuanto al material que se está aprendiendo en el curso. Las tareas están hechas de tal manera que se refuerce lo visto en esta clase, pero también se adquieran nuevos conocimientos. La tarea consta de 2 partes. La primera de ellas es ver una lista de videos. Aparecen en la descripción y serán publicados en el grupo de WhatsApp. Y al momento de que se ven cada uno de esos videos, hay que ir haciendo notas sobre
3 características de las formas literarias que se explican en cada uno de los videos. Al final ustedes van a tener un solo escrito que esté separado por cada una de las formas literarias. Vamos a decir, los profetas. ¿Cuáles son las características de la literatura profética? 3 características, las que ustedes encuentren. Después de eso, el libro de Proverbios. ¿Cuáles son 3 características del libro de Proverbios? Siguiente, el libro de los Salmos. ¿Cuáles son 3 características del libro de los Salmos? Y así para cada uno de las formas literarias que aparecen en los videos que les pongo en la lista. Y una vez que hayan visto los videos y hayan vaciado las 3 características por cada uno de ellos, entonces envían su tarea y habrán concluido con el requerimiento para esta semana.